Muy buenos días, en el nombre del Cristo, paz infinita a la audiencia, a vuestros corazones, a vuestro espíritu, para que en vuestro hogar resplandezca la felicidad y la prosperidad y la iluminación. El camino es la luz crística, esa luz que no da sombra, esa luz que nos eleva, esa luz que nos exalta, nos conmueve y nos lleva a ese estado superlativo de conciencia espiritual que nos hace uno con el todo y al todo con nosotros mismos. Allí somos partícipes de lo real, de la verdad, y es un estado real de comunión y de religar. En esa reunión maravillosa, en esa coparticipación, en ese estado de, dijéramos, coexistencia en el ser, es decir, que seríamos parte del ser, entonces seríamos abrigados y protegidos totalmente por la luz, de allí donde la luz se encuentra. Y ese es el anhelo, ese es el mensaje, esa es la propuesta en esta mañana, donde transmitimos para ustedes, enhorabuena y en gran dicha, con gran esfuerzo, la transmisión, dijéramos, 200 radial, de superando nuestros límites, ya que no pudimos transmitirle el domingo anterior. Sin embargo, va a ser la 201 en sí, para que se convierta en audio para las plataformas de Spotify y de iVoox y Anchor, y también, Dios mediante, en video. En todo caso, es la aclaratoria que quiero hacer. En esta mañana compartiremos con la audiencia esa sabiduría que nos permite, a través de la práctica de la vivencia, la liberación final. Esa liberación final implica, de hecho y por derecho, la cristificación. Y la cristificación en sí es la cristalización del Cristo cósmico en nosotros, porque Él es el liberador, Él es el sanador, Él es el que nos puede redimir, el que nos puede llevar a las alturas infinitas de la muerte en cruz, para así ser primogénitos de los muertos. Esa sería la condición para lograr la liberación final. Es decir, como nos dejaron como legado los antiguos maestros de la luz, es decir, los maestros, pocos que en el mundo han sido, y que a través de sus obras nos han legado la sabiduría crística, aunque no hayan sido aparentemente cristianos, ni hayan sido aparentemente evangélicos, o esto y aquello, no. Han habido maestros que han resplandecido en las tinieblas de la humanidad, que también han cristalizado dentro de sí la fuerza del Crestos cósmico y han logrado la liberación final, y ellos hablan de tragar tierra. La palabra tragar tierra, o la frase tragar tierra, significa matar a la muerte muriendo en sí mismo. Esto significa que aquel que logra realizar dentro de sí la negación del Cristo, es decir, la aniquilación budista, o en otras palabras, la disolución del yo, logra cristificarse y logra convertirse en el primogénito de los muertos, porque puede encarnar, porque puede ser morada del Cristo cósmico o del Crestos cósmico.
Es decir, de ese Cristo líquido, de ese Cristo luminoso, de ese Cristo solar y logoico, libre absolutamente de toda forma. Sin, claro está, quitar los valores trascendentales y únicos de nuestro Cristo Salvador, Yeshua Ben Pandirá, que es el que conoce el mundo occidental más o menos a nivel de teorías, pues. En todo caso, vemos que esa expresión tragar tierra entre los inmortales significa haber muerto en sí mismo. Cuando el Cristo Jesús, Yeshua Ben Pandirá, así como lo conocemos en carne, vamos a diferenciar el Cristo como tal de la persona o del cuerpo humano que es Yeshua Ben Pandirá. Ellos, aunque en su perfección infinita nosotros lo vemos iguales, no son. Y en todo caso, si estuviera equivocado mi palabra orientadora en este caso, no le fuéramos dado muerte, sino que fuéramos visto a Cristo en él, pero nadie lo vio, porque si no, no se fuera asesinado, si no, no se fuera flagelado, si no, no se fuera hecho lo que se hizo, sin justificarnos en que eso estaba escrito. No, el Cristo pudo haber vivido y sin embargo, porque él puede pasar por su proceso resurrectivo sin necesidad de que se le haya dado esa muerte. Esa muerte se le dio por el estado en que nosotros nos encontramos, no porque estaba escrito. Es decir, coincide la escritura con la palabra y con los hechos, porque es el estado en que nosotros nos encontramos. Pero si nos encontrásemos en otro estado superior, obviamente se fuese pasado por otros procesos en ese caso. Sin embargo, sin mucho detalle, sino en la esencia del asunto, que es lo que nos interesa, la liberación final, se logra a través de esas ordalías maravillosas de la ciencia del provismo, que es el drama cósmico y que fue la vida de él. Es decir, del más grande, Cristo viviente, Yeshua Ben Pandirá, que es nuestro libertador, que él nos dio, nos indicó con su vida y sacrificio, en amor puro, porque él era amor puro, la senda que debe llevarnos a la liberación final. Pero esa liberación tiene como fundamento la ciencia de la verdad. Y verdaderamente existe la ciencia pura. Y la ciencia pura tiene como contenido la verdad. En este caso, la verdad es la expresión manifiesta de Dios. La vida en sí es la manifestación de Dios. Y la expresión de la vida en sus principios es la verdad. Por eso Dios está y es en todas partes. Es decir, no existe un espacio en ningún nivel de que Dios no sea. Por eso Dios es perfecto, no es ni bueno ni malo, porque no hay nada absolutamente bueno, ni hay nada absolutamente malo. En todo caso, existe la luz y la sombra, el día y la noche, la paz y la guerra, la alegría y la tristeza, y en esas fuerzas duales, en esos, dijéramos, principios extremistas en el sentido de polarización energética, formal, o de configuración de la vida, quien comprenda todo eso es científico de la ciencia pura, de la ciencia de Dios, y es un sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Y esto es maravilloso en sí, porque nos conectamos ahora con el fuego, con esa orden sagrada, ardiente, luminosa de Melquisedec. Porque ciertamente, al iniciar Melquisedec a Yeshua Ben Pandirá,
como sacerdote, dijéramos, inmortal, imperecedero, no según la orden levítica, al ungirlo y al develarles los misterios y ordenarlos en ese sentido, es que se realiza en sí y se desarrolla el Cristo cósmico, ese Cristo adorable y perfecto, dentro de la naturaleza humana de Yeshua ben Pandirá. Entonces vemos que el Cristo allí era una mezcla, donde la crisálida de esa mezcla es el cuerpo físico de Yeshua ben Pandirá y el ser que se está formando, transformándose allí, en ese pesebre, en esas tinieblas, en esa vida, en esas limitaciones, en esa corrupción, es el Cristo. Y el Cristo entonces va a convertir esa corrupción en incorrupción, va a convertir esa imperfección en perfección y va a convertir ese corazón nefasto en un corazón humilde y compasivo que va a ser la morada del Cristo. Entonces vemos que el Cristo en sí es el que puede salvarnos, porque Él en sí es el Padre y nos une a Él en el mundo manifiesto. Y entonces ese es el sendero. Pero para lograr ese sendero se necesita realmente comprensión profunda. Y se necesita que la gracia de Dios sea con nosotros y esté con nosotros. Porque si Él no nos da ese espíritu en su gracia de comprensión, a través del espíritu de revelación del tercer logo, que en este caso es el Espíritu Santo, no podemos comprender esa ciencia, que es la ciencia pura, que es la ciencia de la muerte. ¿Por qué? Porque solo muriendo se nace en el ser, solo muriendo en el yo y en la personalidad y en la mente y en todos los niveles manifiestos de la vida, despierta el ser en nosotros y se perfecciona hasta que aparezca el Cristo dentro de nosotros. Así que el Cristo no aparece dentro de nosotros a través de una liturgia, a través de un rito, a través de una ceremonia eclesiástica o algún protocolo de alguna organización. No. El Cristo no aparece ni adviene en nosotros a través de las creencias mecánicas. No. A través de un brillante intelecto. No. A través de una vida, dijéramos, inhibida desde el punto de vista social, que aparentemente es una vida santa. No, tampoco. Para que el Cristo resurja, emerja dentro de la conciencia nuestra para salvarnos, se requiere morir en sí mismo. Porque Él dijo, niégate a ti mismo. Estas no son mis palabras, hermanos, hermanas. Insisto una vez más, en forma contumaz, por enésima vez, siempre lo haré, de que lo más inteligente es morir en el yo. Porque quien muere en el yo no solamente nace en el ser, sino que el Cristo emergerá en él desde las profundidades del propio ser ignoto, profundo y manifiesto. Porque Él viene por la voluntad del Padre para salvarnos. Pero si nosotros estamos llenos de sí mismos, si nosotros nos afirmamos a sí mismos, ¿cómo puede el Cristo, que es la negación fuerte de toda fuerza, nacer en nuestro corazón? Es imposible. Y esa es la vía. Es una vía de la acción y de la devoción, en perfecta armonía. Es la vía del amor, pero el amor debe ser en obra. Entonces ahí vemos nuevamente esa duada maravillosa de que el amor y la acción de ese amor manifiesto a través de la caridad, a través del servicio a la humanidad doliente, que en las palabras del Cristo y del Evangelio crístico es sanar a los enfermos, orar por ellos, dar consuelo al desesperanzado, levantar al afligido, colocar nuestra otra mejilla al agresor, al violento, y besar el látigo del verdugo. Entonces, estos principios, que son en sí alta psicología, nos conectan a ese proceso de conversión del Cristo, porque el Cristo es el único
o es la única parte del ser, o es la única energía que nos puede, como es logoica, y es crística, y es yovística al mismo tiempo, y búdica, nos permite conectarnos con el Padre. Pero eso solamente es posible que el yo no esté en nosotros. Cuando el yo no mora en nosotros, entonces emerge el Cristo. Y el gallo le precede con su canto, con ese kikiriki que expresa Él es Él, Él es Él, Él es Él. Sin embargo, nosotros debemos recordar que antes de que cantara el gallo, por predicción del mismo Cristo, a Pedro lo niega. Entonces son palabras ciertas las que estamos afirmando, que se relacionan intrínsecamente en ese arcano maravilloso del drama cósmico. Porque el gallo, cuando despunta el día en la madrugada, canta para que nosotros despertemos de las tinieblas, de la ignorancia, del error, del dolor,